Hola, Oltubers. Hoy sí que podemos decir con sentido que este vídeo es porque vosotros lo habéis querido. Porque hace unas semanas pusimos en nuestro canal un vídeo de recopilación de libros más o menos recientes y ha tenido una respuesta fabulosa y todos estáis encantados con este repaso a las novedades de libros que, bueno, no son todas, por supuesto, porque primero no se puede alcanzar y segundo yo tampoco tengo acceso a todas, pero que sí va a servir para dar una pequeña guía por dónde van las cosas en el mundo de la edición en estos momentos. Por supuesto, hay muchas más editoriales que las aquí representadas y hay muchos más libros de los que vamos a hablar. Y que como cada uno debe tener su criterio, lo que yo aquí presento es generalmente autores que conozco bastante bien, aunque no haya leído sus últimos libros, algunos sí los he leído, pero no todos, y por otra parte, autores que me gustan y que tienen algún punto de interés, espero, para todos vosotros. Esto es lo que se llama un book haul o un book hip, como bautizamos en la anterior ocasión este tipo de manifestaciones, y vamos a empezar, como hicimos en la ocasión anterior también, con un par de libros de cuentos, que es eso que viene muy bien para ir leyendo poco a poco. Os digo, mi forma de leer los libros de cuentos es leer un cuento y pasar luego a otras cosas. Y quizá el mismo día, o quizá al siguiente, leer otro cuento y pasar luego a otras cosas. Por ejemplo, leer un cuento, leer una novela. Leer un cuento, leer un cómic, leer una novela. Ir cambiando, porque si tienes un cuento en la cabeza, leer a continuación otro o incluso otro más y otro más, parece que luego corres el peligro de que se te confundan las cosas, si no eres un lector muy avezado. Yo recomiendo este método y claro, vais a tener mucho tiempo que dedicar a este volumen de cuentos que es verdaderamente grueso y que no es otro que los cuentos completos de Riccardo Piglia. Riccardo Piglia es una de esas plumas que durante un montón de años ha estado construyendo una obra monumental en diferentes territorios. Por un lado, el ensayo. Por otro lado, la narrativa breve, que es donde mejor se maneja. Pero también la narrativa larga. Y son famosas, por ejemplo, algunas novelas suyas como Plata quemada, que fue llevada en su momento al cine con gran éxito. Pero si tengo que quedarme con algo, me quedo con sus cuentos. Además, en sus cuentos, y de alguna manera también en sus novelas, Piglia no solo incrusta la narración, sino que además va incluyendo reflexiones que hace que algunos de esos cuentos se acerquen en ocasiones, no todos por supuesto, al ensayo. Y entonces podemos decir que es un autor verdaderamente sorprendente y que da cosas que no dan otros autores. Y que si consigues sintonizar con él, te lo vas a pasar estupendamente. Este volumen reúne todos los cuentos, lo cual quiere decir que algunos de los libros anteriores publicados por la editorial Anagrama quedan invalidados. No todos. Por ejemplo, hay alguno que tiene unos cuentos en este volumen y otros en el que yo tengo de tiempos anteriores, por ejemplo, Nombre falso. Pero, por ejemplo, los casos del comisario Crochet son exactamente iguales que el volumen que se publicó hace 2 años entre nosotros. Así que teniendo este volumen se tiene prácticamente todo y ya digo, es una experiencia fantástica, maravillosa, de disfrutar mucho, mucho, mucho. Riccardo Piglia se llama, murió hace 3 años, por cierto. José María Merino, otro clásico, un hombre que ha dedicado su vida a escribir y a otras muchas cosas relacionadas con la cultura. Ahora publica Noticias del Antropoceno y es un libro que reúne una serie de relatos en los que él es un absoluto maestro. Y es un autor que además no renuncia a la fantasía y utiliza esos mundos que él crea para hablarnos del nuestro, que en definitiva es lo que le interesa. También tiene muchos relatos realistas relacionados con nuestra vida cotidiana, pero digamos que si en algo ha destacado todavía más José María Merino es justamente en la creación de esos mundos oníricos, fantásticos, maravillosos. Aquí tenemos una colección de cuentos impresionante que os va a satisfacer mucho y os va a permitir luego pues llegar a otros libros como La orilla oscura, que es una novela, o Las crónicas mestizas, que es una trilogía, Las visiones de Lucrecia, El heredero, Historias del otro lugar, El libro de las horas contadas, El río del Edén, etcétera, etcétera, etcétera. Es buenísimo, buenísimo. Por cierto, su hija Ana Merino el año pasado ganó el premio Nadal con un libro al que nosotros hemos dedicado ya un vídeo en este canal hace ya unos cuantos meses. Nos gustó mucho la novela y por eso le dedicamos ese vídeo. Digo esto porque el premio Nadal de este año
es este, el de Nayat El Hammi, que es una autora que nació en Marruecos, pero que se trasladó a vivir a Cataluña cuando tenía 8 años, con sus padres, por supuesto. Y desde hace ya un montón de años, prácticamente 20, viene publicando una serie de libros, escritos algunos de ellos originariamente en catalán. También ha escrito en árabe, también ha escrito en castellano. Este libro está escrito originalmente en castellano y es el primero que publica en esa lengua. Los otros han sido traducidos, donde habla de las tradiciones de su pueblo, se enfrenta a ciertas situaciones que, basándose en la tradición, oprimen a las mujeres, y a lo largo de esos títulos, pues lo cierto es que ha conseguido gran notoriedad. Os recuerdo El último patriarca, La cazadora de cuerpos, Madre de leche y miel, Siempre han hablado de nosotras. El lunes nos querrán es una novela que avanza en esa dirección. A mí me gusta mucho Nayat, pero no voy a decir nada más y voy a leeros el comienzo del libro. Si entráis en una librería, cogéis este libro, leéis este comienzo, os lo lleváis seguro. Os leo. Lunes, lunes, lunes. El lunes seremos otras. El lunes nos querrán. No pararemos, correremos por caminos de polvo y fango, saltaremos hasta tocar el techo de nuestras habitaciones, venceremos el hambre que atenaza nuestros vientres, dominaremos nuestros instintos más primarios, seremos fuertes, nuestra voluntad será de hierro. El lunes empezaremos una nueva vida, seremos como tenemos que ser y no como somos, nos adaptaremos a la forma adecuada, meteremos a la fuerza nuestras carnes dentro del molde correcto, tiraremos a la basura lo que sobre y así tendremos éxito. Un éxito seguro y definitivo. Obedeceremos a pies juntillas todas las normas, nos comportaremos como es debido y haremos todos los deberes, los que nos han impuesto y los que nos hemos inventado nosotras mismas, para ser incluso mejores de lo que nos piden. El lunes estaremos más delgadas, seremos más esbeltas, más trabajadoras, más buenas chicas, dejaremos de dudar, de perder el tiempo, de estar tristes, de tener miedo o pereza, de estar cansadas, de ser inconstantes y cambiantes. A partir del lunes, sin falta, lo haremos todo, ponernos a dieta, practicar ejercicio, tener la casa como los chorros del oro, aprovechar todo el tiempo, lograr que los niños vayan bien vestidos, estén bien alimentados y duerman las horas que tienen que dormir, nos formaremos y vestiremos para conseguir los mejores trabajos y los mejores maridos. Bueno, podría seguir. Esto leído más suave, más tranquilo, todavía hace mucho más efecto. Lo que pasa es que aquí siempre tienes la sensación de que te va a faltar tiempo. Y sigue, y de verdad no diré más porque este es un libro muy recomendable. Nos vamos ahora con Manuel Javois, que es un periodista que acaba de publicar Miss Marte. Los periodistas, inevitablemente, en un momento de su vida, tienen la necesidad de escribir una novela. Empezó Manuel escribiendo sobre hechos bien conocidos, como por ejemplo las consecuencias del 11M, y a partir de ahí pues ha empezado una carrera como escritor literario, y Miss Marte es su segunda novela y cuenta una historia ambientada en dos momentos, en 1993 y en 2019. En 1993 una muchacha llega a un lugar que no conoce, allí se relaciona con los habitantes del lugar, se relaciona con un joven, se casan apresuradamente, esta acción tiene consecuencias. Y en 2019 hay una periodista que busca justamente que le expliquen el porqué de esas consecuencias. Y así, narrado en dos tiempos, pues la novela avanza. Miss Marte se titula. No la he leído. Leí la novela anterior de Javois, que, bueno, la del 11M se titulaba Nos vemos en esta vida o en la otra, y la anterior novela, ya literaria puramente, Mala herba. Esta es Miss Marte. Javois siempre es una baza segura, lo que pasa es que trabaja demasiado. Quiero decir que publica columnas y artículos continuamente en la prensa y en los ratos libres escribe novelas. Bueno, seguimos, que tenemos que coger un poquito de aire. Bueno, pues seguimos con nuestros libros. Aquí tenemos un volumen también bastante grueso de casi 500 páginas, escrito por Juan Gabriel Vázquez, que es un escritor colombiano verdaderamente fascinante. Yo leí su primera novela, Los informantes, y me quedé
pegado a la misma diciendo yo a este hombre le voy a leer absolutamente todo lo que publique. Y la verdad es que no me ha defraudado en absoluto y ya vamos con 20 y tantos años de relación escritor-lector. Esta novela se titula Volver la vista atrás. Y repasando un poquito la historia de Juan Gabriel, digamos que, y refiriéndome solamente a las novelas, tenemos Historia secreta de Costaguana, El ruido de las cosas al caer, Las reputaciones, La forma de las ruinas, Volver la vista atrás. Algunas de ellas han conseguido premios variados, pero al final tampoco tiene importancia. Estaba allí, consiguió el premio. Lo importante es que es una carrera tremenda. Tiene también ensayos, tiene volúmenes de cuentos. Algo fabuloso. ¿Y qué es lo que cuenta aquí Juan Gabriel? Pues cuenta la historia de un personaje real, Sergio Cabrera, un director de cine que hace casi 30 años empezó a aparecer por el mundo con su tercera película, La estrategia del caracol, que era una película que nos dejó a todos sorprendidos porque lo cierto es que tampoco conocíamos mucho el cine colombiano y en consecuencia pues no teníamos referencias previas y aquella historia de aquella vecindad enfrentada nos dejó sorprendidos. Después hemos tenido ocasión de ver más películas de Sergio, como Águilas no cazan moscas, Ilona llega con la lluvia, incluso Perder es cuestión de método, que es una de sus últimas películas. Pero lo que cuenta aquí Juan Gabriel es un momento en que hace 5 años el bueno de Sergio Cabrera se presentó en Barcelona porque hacían una retrospectiva de su obra. Y a partir de ahí se encuentra con una serie de personajes que le hacen ver cómo ha sido su biografía. O sea, es una biografía encubierta de Sergio Cabrera, pero además está atravesada por la escritura de Juan Gabriel, que ya digo, es un escritor de delicado estilo y altísima pluma, y que leer sus libros siempre es una auténtica satisfacción. Ya digo, yo me los he leído todos, este todavía no, pero voy por ahí. Otro tanto me pasa con Alfredo Brice o Brice Echenique. Él tampoco se pone de acuerdo con cómo se pronuncia su apellido. Incluso podríamos pronunciarlo en francés Brice. Pero bueno, Alfredo Brice Echenique, que es un escritor peruano que ha escrito multitud de novelas y las primeras fueron pues asombrosas. La vida exagerada de Martín Romaña o El hombre que hablaba de Octava de Cádiz son novelas que si no has leído no sé a qué estás esperando para encontrarte con la efervescencia literaria de este hombre que escribe pues a un nivel estratosférico, ¿no? Lamentablemente en los últimos tiempos su figura se ha visto un poco maltratada porque cometió la insensatez de plagiar unos artículos periodísticos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene la sensación de que alguien que escribe tan bien pues no necesita este tipo de artimañas para salir adelante, pero seguramente estaba presionado por algo y eso fue un poco el final de su carrera, porque la verdad es que desde entonces hacia aquí no ha publicado gran cosa, pero tenía en marcha una colección de libros de memorias, de los cuales este Permiso para retirarme es el tercer número, y pretendidamente el tercero, el último, porque si pide permiso para retirarse, para algo será. Pero no es que esta parte ocupe el final de la vida actual de Brice Echenique, sino que él cuenta historias partiendo de los últimos años, pero se remonta en el tiempo porque él lo relaciona todo fantásticamente. No hay cosa más divertida, supongo que depende del día, que tener una entrevista con Alfredo Brice Echenique. De verdad, te partes la caja. Nosotros recordamos una entrevista que hicimos, yo creo que fue la primera, en la que nos contaba cómo había venido al País Vasco a buscar las raíces de sus ancestros por el Echenique, ¿no? Y cómo acabó en casa de unos amigos cuando los amigos no estaban y tuvo unos problemas con un perro, pero contado con una gracia tremenda. Y un tipo que habla tan bien, tan suelto, con tanta gracia, pues luego es capaz de llevarlo a la letra impresa con una altura asombrosa. A mí me gusta mucho Brice Echenique, lamento estas últimas disfunciones que ha tenido y se lo perdono todo en función de que ha hecho mucho por la literatura y en particular por mi felicidad personal. Así que este es otro de los libros que tengo que leer forzosamente y tengo ya unos cuantos. Hablando de memorias, aquí tenemos otro libro que tiene que ver con las memorias personales del autor, pero que no está clasificado como tal. Es El huerto de Emerson de Luis Landero. Luis Landero es otro de esos narradores excepcionales que ya hace
30 años, se dio a conocer con Juegos de la Edad Tardía, que fue un libro muy premiado y muy aplaudido. Aquí pasó lo que ocurre siempre con estos casos. Cuando un autor deslumbra con un primer libro, el segundo libro es machacado por la crítica y a veces por los lectores también. Bueno, después de Juegos de la Edad Tardía, que ya digo es un libro fantástico, apuntarlo también, y quizá antes que este, para leerlo y conocer más a Luis Landero, llegó Caballeros de Fortuna, que es otra novela fantástica, pero que no fue bien recibida. Y quizá por eso, desde entonces hasta aquí, los libros de Luis Landero han tenido un grupo importante de lectores, pero no digamos el aprecio generalista de la crítica. Eso ocurrió hasta el libro anterior, que se titulaba Lluvia Fina, y donde contaba la historia de una familia desestructurada, con mucha gracia, con mucha mala uva y con ganas como de revancha acerca de ciertos personajes. La novela fue un éxito, se está llevando a la pantalla, es otra recomendación seria, pero yo esa recomendación la haría extensiva a toda la obra de Luis Landero. Fantástica, impresionante. Pero Landero aquí ha escrito sus vivencias. No es una práctica nueva, porque hace ya unos años publicó El balcón en invierno, donde contaba su vida y sus reflexiones. Y aquí vuelve a hacerlo, es decir, la idea es la misma. Un poco al estilo de Brice Echenique, que cuenta las cosas conforme se le van ocurriendo, pero todas con un gran valor y una altura literaria suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Pues lo que digo, cómo este hombre llegó de Extremadura a Madrid, cómo se encontró con algunos personajes curiosos, cómo ha estado siempre metido en el mundo de las letras, cómo ha sido su trabajo como profesor, y al mismo tiempo ha reflexionado sobre eso tan de los escritores, que es, ¿vale para algo lo que yo estoy haciendo? ¿Vale para algo la escritura? Él, por ejemplo, aquí reconoce que esto de ser escritor es un oficio sin sentido, que no crea nada importante para la vida. Está equivocado, por supuesto, porque es muy importante para la vida la buena escritura y las reflexiones de este tipo, pero hay muchas más y todas son interesantes. Así que, si queréis de verdad un buen escritor y un buen libro, este Huerto de Emerson, recuperando si queréis antes, previamente, El balcón en invierno y por supuesto Juegos de la Edad Tardía y el resto de los libros de Luis Landero. Tengo aquí, esta vez no he traído muchos ensayos, pero tengo uno muy curioso que quiero presentaros. Lo ha escrito Luna Miguel y se titula Caliente. Luna Miguel hace prácticamente de todo, ha escrito en las redes y por el mundo y ha hecho cosas asombrosas. Y ha escrito poesía, mucha poesía, y ha escrito también ensayos. Dedicó un primer ensayo a la sexualidad femenina, centrándose de manera muy especial en la masturbación. Luego publicó otro ensayo dedicado a la literatura femenina, y en este libro, Caliente, junta las dos tendencias y habla de la sexualidad femenina, de la literatura femenina, por supuesto de la masturbación. Y entonces lo que hace es una especie de grandes éxitos, recuperar algunas de las cosas que se decían en aquellos ensayos, ampliarlas convenientemente y sacar a la luz un libro llamado en principio a escandalizar algo, porque son temas un poco delicados y en la sociedad actual estas cosas hay que tratarlas con cuidado. No se preocupen, es un libro que va directamente a las cosas importantes, que cuenta cosas que creo que son verdad y que tienen que ser contadas como las cuenta Luna Miguel, y que quizá es posible que abra un nuevo territorio a otro tipo de escritos con otras autoras. De momento, aquí tenemos, casi podríamos decir, una obra que inicia un nuevo recorrido. Bueno, otra pequeña pausa, que ahora nos vamos al territorio de la novela negra. Vamos ya con las novelas negras que habíamos prometido. Aquí tenemos a Benjamin Black, es decir, John Banville. Todo el mundo sabe que John Banville es ese escritor exquisito que cuando quiere ponerse un poco más mundano escribe novelas policíacas y las firma como Benjamin Black. Y que tiene un personaje, Quirk, que es un patólogo forense, que además de otras novelas policíacas con personajes no seriales, pero tiene varias con este personaje. Y aquí lo tenemos en San Sebastián, porque Benjamin Black ha estado en diferentes ocasiones en el País Vasco. Yo tuve ocasión de charlar con él en alguna ocasión, presentar sus libros, mantener entrevistas largas. La verdad es que es un ser verdaderamente encantador. Y desde luego todas las maldades que cometen las personas en sus libros no se pueden aplicar a él. Así que decidió dedicar una novela a la ciudad de San Sebastián, y aquí nos trae a Kirk, que descubre un día por la calle a una persona que creían que estaba muerta,
que de hecho él había estado implicado en el caso de aquel asesinato y ahora resulta que la víctima no está muerta. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues no lo voy a contar, por supuesto, porque en este tramo de este book haul pues no conviene contar demasiadas cosas. Diré simplemente que, como siempre, Benjamin Black es un autor al que hay que tener muy en cuenta. Y que si bien John Banville se lleva toda la fama de gran escritor, Benjamin Black también escribe bien. Otra cosa es que escriba de cuestiones aparentemente menos importantes. Pero bueno, ahí lo dejamos. Aquí tenemos a un autor escocés que se llama Alan Parks. El año pasado, en enero del año pasado, se publicó una novela titulada Enero Sangriento, donde se presentaban las primeras andanzas de un tal Harry McCoy, que es un inspector de la policía de Glasgow. Y bueno, pues allí tenía que investigar un caso que al final le dejaba muy maltrecho, y en esta novela nos lo encontramos en esa situación de estar maltrecho, en Hijos de Febrero, que por supuesto ha sido publicada en febrero. Seguramente cada 13 meses tendremos oportunidad de tener una novela de Alan Parks protagonizada por este McCoy. Bueno, ¿qué es lo que se cuenta aquí? Pues nada, que aparece el cadáver de una mujer con una inscripción que pone adiós. Y a partir de ese momento, pues le llaman a McCoy diciendo, este es un caso para ti, ya, pero yo estoy, este es un caso para ti, como pasa siempre en este tipo de novelas. Es cierto que tenemos ya formada la imagen del investigador de la policía, que es un tipo que tiene una vida privada desastrosa, está divorciado, le da demasiado al alcohol, lleva una vida no sana precisamente, y que está muy atormentado. Eso ya es un cliché, de tal manera que nos metemos en ese mundo sin necesidad de pensarlo más, de analizar más a los personajes. No sé si es bueno o malo, pero un día de verdad me gustaría encontrarme con un investigador que se salte esas normas, pero seguramente cumplirá con otras que también se han utilizado en otras novelas, así que no tenemos salida. Digamos que la literatura negra en estos momentos no es una literatura de sorpresas, sino que es una literatura de confirmación. Nos gusta esto, lo disfrutamos y ahí está. Y no tenemos por qué ponernos locos. Como decían los Stones, es solo rock and roll, pero me gusta. Pues eso, nos gusta la novela negra. Aquí tenemos una muestra de eso que se llamó Domestic Noir y que parece que ha pasado de moda, pero sin duda alguna siguen apareciendo este tipo de novelas. Se llama la autora Ashley O'Drain y la novela El Instinto, y es una de esas novelas donde la protagonista se casa con un tipo encantador, maravilloso, súper ferolítico, pero poco a poco van apareciendo estos detallitos que crean la sospecha, que le hacen pensar que no es solo todo lo que reluce, que quién sabe si me he metido en un jaleo tremendo y, oh Dios mío, mi marido es un malvado malvadísimo. No diré más. Ahí está, El Instinto. Tenemos a otra autora, esta española, se llama Susana Martín Gijón, su libro es Especie. Debemos decir que Susana en un tiempo récord, porque no ha llegado todavía a los 40 años, ha publicado 10 libros, 2 trilogías de novela negra, otros 2 libros diferentes y ahora una nueva serie que empezó el año pasado con la novela Progenie y que continúa ahora con Especie. ¿Y qué es esta novela? Pues es una cosa muy sencilla. Hay una inspectora que se llama Camino Vargas que está en Sevilla en el departamento de homicidios. Y aparece, por supuesto, un cadáver y hay que investigarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Como en todo este tipo de novelas, hay un mundo en la comisaría donde trabaja la protagonista, donde hay el típico ayudante estupendo que mantiene una relación curiosa con la jefa, el listillo de turno, la pizpireta. Son personajes bastante tópicos en cada uno de los casos. Estoy mencionando así un poco de memoria, porque yo esta novela no la he leído. Pero bueno, que como decía antes, con respecto a las de Parks, pues ya estamos acostumbrados a ellas y las disfrutamos. Lo importante es que la escritura sea lo suficientemente atractiva y cumpla también la norma de entretener y entretener. Que no se vaya por las ramas, que no se pierda en discursos vacíos, que no insista en las repeticiones. Y eso afortunadamente lo elude bastante bien Susana. Así que aquí tenéis, Progenie es la primera y esta es la segunda, Especie. Ahora vamos con un autor, José San Clemente, que es un tipo que lo sabe prácticamente todo en el mundo de la comunicación y que lleva ya escribiendo unas cuantas novelas con unos personajes, una periodista y un detective, que a lo largo de esas novelas han ido descubriendo un montón de irregularidades
por parte de los políticos, empresarios y demás. Vamos, que habla de la corrupción. Lo curioso del caso, y ahí va una de nuestras famosas teorías, es que la novela política en España no se vende bien, y hay algunas excelentes. Novelas como Cal Viva, como Candidato, como El calentamiento global, como Todo está bien, como Lejano Oeste, nos hablan de gente que hace sus trapicheos, sus negocios, que desbordan lo puramente legal, que sin embargo se van de rositas. Hombre, las novelas no, que el malvado tiene que pagar, ¿no? Pero esas otras sí. Esas novelas de las que menciono generalmente son novelas en las que nunca pasa nada, salvo cuando llegamos al thriller y la cosa se cambia. Es curioso que esas novelas no hayan funcionado y sin embargo en los meses anteriores haya funcionado muy bien una novela de Jordi Amat que se titula El hijo del chofer y que no es propiamente una novela, porque en realidad es una crónica de la vida de un personaje a lo largo de toda su vida, desde que era el hijo del chofer, era el hijo del chofer de Josep Pla, que además de escritor bien conocido, tuvo sus más y sus menos de trabajo dentro de la política. Y habla fundamentalmente de la era Pujol, a quien se opuso el protagonista de la novela, aunque luego Pujol le benefició y le nombró, por ejemplo, primer director de TV3. Es una historia convulsa y que saca a la luz muchas cuestiones delicadas y peliagudas. Pero justamente porque ahí habla con nombres y apellidos de los implicados, seguramente por eso ha tenido éxito. Y es que nos gusta que nos ponga las cosas fáciles. El bueno de José San Clemente, en esta regeneración, habla de esas historias que mencionábamos antes, de cómo la corrupción está socavando la sociedad y ahí están afortunadamente algunos buenos individuos dispuestos a salvarnos de nosotros mismos y de quienes nos dirigen. Son novelas muy entretenidas, este hombre sabe cómo mantener el interés continuamente y espero que os lo paséis estupendamente. Y para terminar este bloque de novela policíaca, por llamarlo de alguna manera, tenemos a Luis García Jambrina, que acaba de publicar El manuscrito de Barro. Jambrina tiene a un personaje que no es otro que Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, que él ha conseguido colocar de alguna manera como pesquisidor real, que es enviado a solucionar algunos asuntos de investigación. En esta novela, por ejemplo, hay una serie de asesinatos a lo largo del Camino de Santiago, y ahí mandan a nuestro individuo a arreglar qué es lo que ocurre y quién es el culpable. Todos los asesinatos tienen unas características, o sea que en eso es como muy de novela policíaca, ¿no? La historia está en que a veces la narración de las diferentes novelas, ya son 5, va dando saltos. Por ejemplo, el anterior, nuestro héroe estuvo en América y ahora lo encontramos en una etapa anterior, ya digo, recorriendo el Camino de Santiago. No son novelas extraordinarias que nos vayan a descubrir un mundo diferente, pero sí son novelas muy entretenidas, muy de tengo un rato, voy a pasármelo bien, voy a leer El manuscrito de Barro o los anteriores manuscritos de Luis García Jambrina. Dejamos esta fase y nos vamos al final de nuestro book haul de esta semana. Bueno, vamos con la última tanda. Aquí tenemos Involución, de Max Brooks. ¿Quién es Max Brooks? Pues Max Brooks es el hijo de Mel Brooks, el famoso director de cine, y de Anne Bancroft, la famosa actriz del Milagro de Anna Sullivan, del Graduado y de tantas películas inolvidables. Bueno, este hombre, Max Brooks, consiguió la fama escribiendo sobre zombies. Fundamentalmente Guerra Mundial Z, que aquí, otra vez, es mucho mejor el libro que la película, por mucho que en aquella pareciera Brad Pitt. El libro está construido como si fuera una crónica periodística, con diferentes entrevistas, con diferentes medios, con literatura de emergencia y contando qué es lo que ocurre con una invasión zombie. También había escrito algún libro acerca de cómo sobrevivir a una invasión zombie. No abandona el terreno de lo fantástico porque en Involución nos habla del Bigfoot, ese personaje casi mitológico que dicen que habita en los grandes bosques de Estados Unidos, una especie de hombre mono, que aquí aparece y lo hace, lo cuento porque ya se sabe que se habla del Bigfoot, pero la verdad es que Max Brooks tarda bastante en lograr la aparición de estos animales, personas, en fin, mezcla de todo. Y nos cuenta antes que hay una pequeña comunidad de ricos que viven en un sitio como privilegiado, un paraíso, y un día hay un volcán que entra en erupción. Ese volcán, además de interrumpir las comunicaciones de esa comunidad con el resto del mundo, hace que salgan de sus refugios los Bigfoots y se conviertan, evidentemente, en una amenaza para los miembros de esa comunidad.
En definitiva, aquí se cambia zombies por Bigfoot y prácticamente la historia es la misma. Pero el bueno de Max Bruce es un tipo que sabe hacer muy bien las cosas, porque ya digo, va incluyendo diferentes formas de narrar la historia. Junto a un diario que aparece de los hechos ocurridos en ese lugar, va incluyendo entrevistas que el autor supuestamente hace a expertos en el tema, expertos en los Bigfoot, expertos psicólogos, expertos en vulcanología, y todo eso va creando una guarnición interesante en torno al núcleo central, que ya digo, al mismo tiempo mantiene la intriga de qué diablos va a pasar aquí. Es cierto que sabemos que se trata de Bigfoot, porque lo dice el libro, no porque lo diga yo, que yo no me suelo meter en estos jaleos, pero la verdad es que está muy bien contado. Nos vamos ahora con una novela histórica, siempre hay que meter alguna porque seguro que hay aficionados a la novela histórica entre vosotros, de María Montesinos, Una pasión escrita. Esta es la segunda novela que escribe María Montesinos dentro de un plan que tiene de hacer al menos una trilogía relacionada con las mujeres que tuvieron que pasar unas etapas difíciles a lo largo de la historia. Su novela anterior, Un destino propio, ahora Una pasión escrita, aquella estaba ambientada en el mundo de la educación y esta está ambientada en el mundo del periodismo, de la imprenta, de la literatura. Y cuenta cómo hay mujeres que tienen que sobrevivir en estos terrenos, o tenían que hacerlo, incluso todavía hoy, en condiciones muy de inferioridad con respecto a sus compañeros varones, y cómo a pesar de todo consiguen salir adelante. No quiere decir que aquí no haya protagonistas masculinos, que los hay y muy interesantes, pero digamos que la idea de María Montesinos está acercarse a las mujeres que consiguieron sacar adelante este tipo de cosas. Los protagonistas de esta novela serán también los protagonistas de la siguiente, que estará ambientada en el mundo de las minas, que es un territorio todavía mucho más complicado que los anteriores de la educación y de la literatura, de las letras en general. Así que si estáis interesados, aquí tenéis esta novela, que no tiene relación más que temática con la anterior, pero que tendrá relación ya en esta ocasión argumental con la que le seguirá. Y terminamos, pues como hicimos en la ocasión anterior, hablando de cómic. Bueno, de un cómic especial y muy diferente. Se titula Para los míos y lo ha escrito y dibujado Juanjo Sáez, que es un autor que nació en Barcelona y que ha hecho pues un montón de trabajos, como por ejemplo El arte, conversaciones imaginarias con mi madre. La verdad es que Hit emocional, recuerdo que le entrevisté con este libro, Crisis de ansiedad. Bueno, pues la verdad es que es un tipo que se caracteriza, entre otras cosas, porque sus personajes no tienen cara. Aquí veis. Se le ve el perfil, pero no se ve más. Y esto no es un cómic propiamente, sino que es un libro ilustrado donde se van contando historias muy personales, porque este es un libro claramente autobiográfico que empieza hablando de la familia y de cómo se relacionan los humanos y cómo van avanzando, cómo son las reuniones, por ejemplo, de comida en la familia, cómo se reúnen primos, hermanos, cuñados y demás aquí en torno a una mesa. Como aquí, venga, más mesas. Se pasa un rato con lo de las mesas, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, un trozo, no sé muy bien si es de pizza o de tarta de manzana. Yo creo que es de tarta de manzana. Y luego está la escritura, que es lo que él hace con interés. Y va todo bien hasta que de repente, hacia la mitad un poco pasada del libro, pues la cosa empieza a torcerse, empieza a aparecer la enfermedad, empieza a aparecer la muerte, la pérdida de los seres queridos, que es algo muy emotivo y que podía parecer que en principio choca con el tipo de ilustración, pero que de verdad no hay nada inapropiado nunca, aunque en principio pensemos que, esto no encaja con aquello, es simplemente que hasta ahora no lo hemos visto. Y nos extraña justamente por eso. Es cuestión de adaptar también nuestra forma de pensar a lo que estamos leyendo. Y aquí van todas estas experiencias, ya digo, algunas divertidas, otras más amargas, otras haciendo referencia a sus particulares gustos. Aquí tenemos Star Wars a tope, libros, por supuesto, reflexiones variadas sobre cómo es el mundo. Bueno, son 400 y pico páginas muy intensas, a veces menos intensas. Y la verdad es que yo creo que merece la pena echarle un vistazo al trabajo de Juanjo Sáez. Esto es todo. Aquí dejamos este segundo Book Hip, o Book Haul, o Bull Hail, o como se diga.
y esperamos volver de nuevo pasado algún tiempo a presentaros otro montón de novedades para que vosotros elijáis lo que más os guste, para que, si os viene bien, aprovechéis mi experiencia lectora con algunos de los autores que ya he leído anteriormente y que me resultan altamente recomendables, pero en definitiva vosotros tenéis la última palabra y os podéis guiar por lo que queráis basándoos en lo que yo he dicho. Y si queréis algún otro tipo de referencias, pues igual no estaría mal que nos lo dijerais en los comentarios para que nosotros nos hagamos idea de qué es lo que más os interesa. No hablo de que hable más de este tipo de libros, que también, ¿no? Pero si queréis que cuente algunas cosas diferentes, no sé, que profundice en la temática, en los personajes, que os cuente los finales, que os destripe los libros, que supongo que no. Nos vemos próximamente.